que es abogado constitucionalista y muy conocido por todas aquellas personas que miran programas de televisión vinculadas a la política y donde aparece, por cierto, el derecho. Es abogado constitucionalista, profesor también. Bueno, se nos pasaría la nota, ¿no? Para todos los que estamos presentándolo. cercanos al derecho, el doctor Sapsay es una Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Un gran gusto. ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Nosotros estamos bien, pero estamos muy preocupados por lo que está pasando, este tema del Consejo de la Magistratura y la gran confusión que hay en la sociedad, y por eso recurrimos a usted como constitucionalista consagrado y destacado para que nos explique qué es lo que está sucediendo, por qué es importante la independencia del Poder Judicial y lo que está sucediendo en este momento en el Congreso. Efectivamente, la preocupación es compartida y sumamente grave. La independencia del Poder Judicial implica la base de sustentación de una república. Sin una justicia independiente, sin separación de poderes, no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, se sumerge la república en escombros. En este caso es importante tener en cuenta que cuando se incorpora el Consejo de la Magistratura a nuestra Constitución con la reforma del 94, se lo hizo con el objetivo de despolitizar y despartidizar la designación y la remoción de los magistrados federales inferiores, es decir, primera instancia y cámaras de apelación. Ello así, el Consejo de la Magistratura tiene una composición, que ahí está el tema, de 4 estamentos, aquellos que se derivan del sufragio, la representación de quienes fueron designados por el sufragio, la representación de jueces de todas las instancias, de los abogados y del sector científico y técnico. Cuando se modifica la ley que regulaba al Consejo de la Magistratura y que había sido dictada en 1997, la ley, se dicta la ley 26.080, redactada de puño y letra por Cristina Kirchner, que en ese momento era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. ¿Qué ocurre? Se disminuye el número de miembros de 20 a 13, pero sobre esos 13, 7 son vinculados con el sector político, 5 del oficialismo y 2 de la oposición. De ese modo, como las 2 decisiones principales, nombramiento y remoción, requieren de los 2/3 de la totalidad de los miembros del Consejo, esto quiere decir es matemático, hace falta por lo menos de 1 de los 5 del oficialismo para que esas decisiones se puedan tomar. De ahí a la cooptación hay solo un paso. Evidentemente, los jueces que van a ser designados y la posibilidad de ser removidos o no, son rehenes del oficialismo de turno, por lo que acabo de decir previamente. Entonces, lo que la Corte Suprema hace el 16 de diciembre pasado, con una sentencia que va a ser historia, es, luego de tantos años, y después de que había debido en el medio una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, declaración de inconstitucionalidad de esa composición, porque uno de los estamentos, el político, tiene un predominio hegemónico que hace que las decisiones más importantes pueden ser tomadas por él sin el concurso de los otros estamentos. Por eso, la Corte lo que manda es, por un lado, o bien el dictado de una nueva norma dentro de un plazo razonable, o si dentro del plazo de 120 días que venció el viernes pasado no se dicta esa norma, se restablece el Consejo de la Magistratura tal como lo regulaba la ley de 1997 con 20 miembros. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ahora bien, exactamente, la escucho, si me da más retorno, la escucho de muy lejos. Ahora bien, los abogados, el estamento de los abogados hizo las elecciones y ya están nombrados, se les estaba tomando juramento. El problema está en el Congreso, donde ni senadores ni diputados, ni la presidenta del Senado ni el presidente de la Cámara están enviando sus representantes, y anoche se hablaba de, esta ruptura de un bloque en 2 como una forma de ganar tiempo, pero todas estas maniobras son posteriores al momento. Hay un tema ahí con la fecha. ¿Usted conoce cómo es el reglamento de la Cámara? ¿El reglamento de qué Cámara? De la Cámara de Senadores,
donde anoche... ¿En qué sentido? No sé para qué porque me anoche, pregunta. porque Es la primera vez que me lo pregunta, le pregunto por quiero esto. ver cuál es el objetivo. Se separó un bloque Sí, eso ya lo anoche, sé, a última pero hora. ¿por qué me pregunta Por- qué es lo que dice el porque reglamento? porque hoy estaban hablando de que la notificación la Corte se la hizo, era para el 15 de abril. Y Ahí esta vencía. modificación que Es cambia, posterior. modificación que cambia las minorías y convierte a otro partido en segunda minoría, tiene una fecha posterior. Esto sucedió anoche. Bueno, desde ya que la fecha posterior invalida la regularidad de esa división. Pero de todas maneras, para que se divida un bloque, debe existir un motivo. No se divide así como sí y requiere de todo un procedimiento y de un tiempo. Claro. No es una cosa instantánea. O sea que por donde se lo mire es absolutamente irregular. Claro. Y sobre todo, acá hay que tener en cuenta, así que como yo decía antes, el objetivo por el cual se creó el Consejo de la Magistratura, la despartidización y la despolitización de la designación y la remoción de jueces, toda interpretación de cualquier acción que se lleve a cabo debe ser hecha en el sentido de que ese objetivo se cumpla. Acá no solo no se cumple, sino que se produce lo contrario. ¿Por qué? Porque con esa interpretación y división hace que el bloque de la primera minoría se transforme nuevamente en un bloque hegemónico. Claro. Porque va a sumar, ¿se entiende? Sí, se entiende, Sí, pero claro. nosotros lo entendemos perfectamente, la que parece que no lo entiende, y la vicepresidenta, que está Bueno, ella busca la manipulando. impunidad, Claro. además es una persona que no tiene límites, que ya ha sido condenada además en varias causas que están apeladas, pero está condenada, con lo cual, como dice el artículo 18 de la Constitución, es una rea, que es como designa a los delincuentes la Constitución. Entonces, de una persona que no debería realmente en cualquier país normal ejercer ninguna función pública, se puede esperar cualquier cosa, sobre todo que está desesperada porque ve, como yo he dicho en otros lados, que se le viene la noche en buen romance. Cuando se habla de la casta judicial, doctor Sapsay, dice, bueno, esto, ¿por qué cuesta tanto que los otros poderes del Estado entiendan al Poder Judicial como un poder independiente? Porque cuando lo que se tiene es una concepción absolutamente autocrática, hay un solo poder, que es el poder político. Todo lo demás tiene que estar sometido a ese poder. Si lo contradice es como el antipueblo, que es lo que se construyó el kirchnerismo en Santa Cruz, cuando dicen, no, ¿quién llevará a Venezuela? No, ¿quién llevará a Santa Cruz? Que es una mini Venezuela. Claro. Allí no hay división de poderes, la justicia está absolutamente dependiente del poder político, el Ministerio Público, una de las fiscales principales es la sobrina de la presidenta y la que juzga precisamente hechos delictivos eventualmente hechos por el kirchnerismo y que los pisa. Es decir, todo lo que a ellos les gusta, porque es un sistema napoleónico en el sentido de Luis Napoleón, ¿no? Del Napoleón III, que precisamente se consideraba y esgrimía estas posturas. No por casualidad ella lo reivindica y dice que la Revolución Francesa y Montesquieu es lo viejo. Claro, porque la división de poderes y los controles. Claro. Eso no le gusta. Doctor, usted sabe que en alguna oportunidad lo hemos escuchado y seguimos bastante el pensamiento de una persona que usted conoce bastante bien, que es el doctor Santiago Kovadlov, y en alguna oportunidad, en una de sus visitas, es amigo personal suyo, ¿no? No, y que admiro, sí, admiro. Es amigo personal, que lo cual me honra, pero además lo admiro profundamente como intelectual. Lo habrá escuchado en más de una Uno de los oportunidad. más lúcidos de América Latina, no solo de Argentina. Sin dudas, admiramos por supuesto. Usted lo habrá escuchado decir en alguna oportunidad, una de sus expresiones que más llegan por la simplicidad y la profundidad que tiene, es que tenemos que llegar a que la norma sea hábito de conducta. ¿No es cierto? Que la ley sea hábito de conducta y la sociedad parece que no tendiera a eso. Ahora le pregunto, ¿hasta dónde es discutible una norma? Fundamentalmente cuando estamos hablando ya en este caso de la Constitución y de la interpretación. ¿Hasta dónde es? Entendemos que el derecho es una ciencia social y que como tal componemos todos un Estado y somos seres humanos, digamos, pero digamos esa sensación desesperante que hay en muchísima gente de que todo es discutible y por lo tanto toda norma que se puede discutir puede no ser cumplida. No, esto no es así. Las normas deben ser cumplidas y se consideran legítimas y que están en vigencia desde el momento en que se dictan. Eso no implica que no pueden ser revisadas cuando no se compadecen con lo que la Constitución y los tratados internacionales establecen. Claro.
y eso es así por la jurisprudencia de la Corte, por lo que la misma Constitución en su orden jerárquico determina, por la supremacía de la Constitución, y al mismo tiempo en la misma Constitución surge que la Corte Suprema es suprema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto es el Tribunal Máximo. Entonces, todos esos son criterios de interpretación que tienen que ser razonables, tienen que tener una situación, digamos, de proporcionalidad, pero de ninguna manera inhibe la posibilidad precisamente de esa revisión que está hecho a favor de la plena vigencia de la libertad y de nuestros derechos fundamentales, no es contra nosotros. Doctor Sarsay, se ha cuestionado mucho en estos días, desde el sector, por supuesto, kirchnerista, el núcleo más duro de Cristina Fernández. Tengo muy mal retorno. A ver si lo podemos mejorar. Las llamadas... Es mi micrófono. Se ha cuestionado mucho desde el sector más radical del kirchnerismo, donde está Cristina Fernández, la figura de Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, y cuesta mucho hacer comprender que la ley que entró en vigencia el 15 de abril, después del fallo de la Corte, propone que el presidente del Consejo sea Rosati. Se empieza a dudar, hablan de Macri, hay como una mezcla. Sí, si me permite. Sí, por favor. Esto no es un tema de la ley, es un tema de la Constitución. La Constitución, cuando habla de la composición y se refiere al sector de los magistrados, dice que deben ser jueces de todas las instancias. La Corte Suprema es la instancia máxima, entonces ¿cómo no va a estar incluida? Ese es el primer punto. En segundo lugar, como el Consejo de la Magistratura es un organismo auxiliar del Poder Judicial y fundamentalmente de la Corte Suprema, no se han creado dos cabezas para el Poder Judicial. La Corte Suprema sigue siendo suprema, por lo tanto es la única cabeza. En función de ello, por un problema de funcionalidad, es obvio que corresponde que el presidente de la Corte también sea presidente del Consejo, para evitar precisamente situaciones de superposiciones y de barquinazos que impidan la buena administración de los recursos del Poder Judicial. Doctor Sarsay, lo venimos siguiendo hace muchos años, hablando de la decadencia, ¿no?, de las instituciones, la falta de respeto por la Constitución. Esto aquí a nivel provincial también tenemos un conflicto ahora con la Constitución vieja, la Constitución nueva, autoridades, la auditoría, por también manejos políticos, ¿no?, para acomodar las constituciones a conveniencia de los poderes de turno. ¿Qué es lo que sucede que la política cree que puede manipular así las cartas magnas? Bueno, eso digamos es algo gravísimo porque se genera la imprevisibilidad. Desaparece la seguridad jurídica y al cambiar las reglas también tambalea la libertad de los ciudadanos y sus derechos. Yo sé, en Salta es impresionante las veces que se ha modificado la Constitución y muchas en función de la ampliación de las reelecciones consecutivas, lo cual me parece pésimo. Bueno, ahora se había vuelto atrás, pero por supuesto, ¿no?, sin una cláusula de tiempo transitoria, así que, pero el problema que tenemos es con la Auditoría General de la provincia, que se nombraron las autoridades nuevas unos días antes de la Constitución, de que se jure la Constitución nueva, se nombraron con la Constitución vieja y ahora quieren asumir con los plazos de la nueva, entonces estamos en un problema aquí también discutiendo y intentando que se aplique la ley vigente, ¿no? Y pareciera que es muy complicado cuando la aplicación de la ley no coincide con los intereses de quien está en el poder. Bueno, yo a usted lo está diciendo, yo coincido, no es una pregunta, sino que es una aseveración, una afirmación con la que yo coincido. Doctor, ¿cuánto depende Mire que yo dije que iba a ser corto? Tiene razón. Lo hice como un gran favor. Tiene razón. Por eso yo hago mal, soy demasiado generoso, porque después me agarran y no me largan. Es que es muy interesante hablar con usted, también está bien, doctor. Como un gran favor a quien me llamó. Muchísimas gracias. Y le agradezco y ahora mucho. ustedes no cumplen con lo que yo les pedí, que fuera breve. Ahí me dijo, van a ser 5 minutos, ya son más de 10. Le agradecemos mucho, doctor, no le vamos a quitar más tiempo. No se preocupe. Tiene razón y hay que respetar los tiempos. Les pido que me manden el audio. Listo, hasta siempre. Un fuerte abrazo y gracias. El doctor Daniel